Hipótesis. Cualquier rumor sobre mi vida amorosa se difundirá a una velocidad directamente proporcional a mi deseo de mantener dicho rumor en secreto. Olive Smith era una alumna prometedora de tercer año de doctorado, en uno de los mejores departamentos de biología del país. Un departamento que albergaba a más de 100 doctorandos, y lo que a menudo parecían varios millones de estudiantes de grado. No tenía ni idea de cuál era su número exacto de profesores, pero a juzgar por los buzones en la sala de fotocopias diría que una buena suposición era demasiados. Por lo tanto, llegando a la conclusión de que, si nunca había tenido la desgracia de interactuar con Adam Carson en los 2 años anteriores a La Noche, solo había pasado unos cuantos días desde el incidente del beso, pero Liv ya sabía que durante el resto de su vida pensaría en el viernes anterior como La Noche. Era muy probable que consiguiera acabar la tesis sin volver a cruzarse con él nunca más. De hecho, estaba bastante convencida de que Adam Carson no solo tenía ni idea de quién era ella, sino que tampoco tenía ninguna gana de enterarse. Y seguro que ya había olvidado todo lo sucedido. A menos, por supuesto, que Olive estuviera catastróficamente equivocada y aquel hombre terminara presentando una denuncia basada en el título 9, en cuyo caso supuso que sí volvería a verlo cuando tuviera que declararse culpable ante el Tribunal Federal. Olive pensó que podía perder el tiempo preocupándose por los honorarios de los abogados o centrarse en las cuestiones más urgentes, como en las alrededor de 500 diapositivas que tenía que preparar para la clase de neurobiología que debía impartir el semestre de otoño, que empezaba en menos de 2 semanas, o en la nota que Malcolm le había dejado esa mañana, diciéndole que había visto una cucaracha escabullirse debajo del aparador a pesar de que ya tenían el departamento lleno de trampas, o la más crucial, el hecho de que su proyecto de investigación había alcanzado un punto crítico y Olive necesitaba desesperadamente encontrar un laboratorio más grande y con mucho más dinero para llevar a cabo su experimento. De lo contrario, lo que bien podría convertirse en un estudio innovador y relevante desde el punto de vista clínico, quizás acababa languideciendo en un puñado de placas de Petri apiladas en un cajón de las verduras de su refrigerador. Abrió la portátil, medio convencida de que buscar en Google órganos en los que se pueda vivir y cuánto dinero por ellos, pero se distrajo con los 20 correos nuevos que había recibido mientras se ocupaba de sus animales de laboratorio. Casi todos procedían de revistas académicas poco fiables y aspirantes a príncipes nigerianos o de una empresa de brillos de labios cuyo boletín se había suscrito hace 6 años para que le enviaran unos gratis. Olive los marcó enseguida como leídos, impaciente por volver a sus experimentos. Y entonces se dio cuenta de que uno de los mensajes era en realidad una respuesta a algo que ella había enviado. Una respuesta de ¡guau! Clicó en él con tanta fuerza que casi se causó un esguince en el dedo índice. Hoy a las 15:15. De tombenton@harvard.edu. Para olivesmith@stanford.edu. Asunto. Respuesta. Proyecto de detección del cáncer de páncreas. Olive. Tu proyecto tiene buena pinta. Iré a Stanford dentro de un par de semanas. ¿Por qué no hablamos entonces? Gracias. Tom Benton. Dr. Tom Benton, profesor titular, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Harvard. Le dio un vuelco el corazón, luego se le desbocó, luego se le ralentizó y empezó a ir a paso de tortuga. Y entonces notó que la sangre le latía en los párpados, cosa que no podía ser sana, pero sí. Tenía un comprador. Casi, probablemente, tal vez, sin duda, tal vez. Tom Benton había dicho buena, había dicho que tenía buena pinta. Tenía que ser una buena señal, ¿no? Frunció el ceño y se desplazó hacia abajo de la pantalla para releer el correo electrónico que ella le había enviado varias semanas antes. 7 de julio, 8:19, de olivesmith@stanford.edu. Para tombenton@harvard.edu. Asunto. Proyecto de detección del cáncer de páncreas. Dr. Benton. Me llamo Olive Smith. Soy alumna de doctorado en el Departamento de Biología de la Universidad de Stanford. Mi investigación se centra en el cáncer de páncreas, en particular en la búsqueda de herramientas de detección no invasivas y asequibles que permitan iniciar el tratamiento temprano y aumentar la tasa de supervivencia. He trabajado con biomarcadores sanguíneos y los resultados son prometedores.
Puede leer sobre mi trabajo preliminar en el artículo revisado por pares que le envío en este correo. También he enviado una solicitud para presentar mis hallazgos más recientes, aún sin publicar, en el Congreso de Society for the Biological Discovery de este año. Todavía está pendiente de aceptación, pero véase el resumen adjunto. El siguiente paso sería llevar a cabo estudios adicionales para determinar la viabilidad de mi kit de pruebas. Por desgracia, mi actual laboratorio, el de la doctora Isekul Aslan, que se jubila dentro de 2 años, no cuenta ni con financiación ni con los equipos necesarios para permitirme seguir adelante. La doctora Aslan me ha animado a buscar un laboratorio de investigación oncológica más grande donde pueda pasar el próximo año académico recogiendo los datos que necesito. Después volvería a Stanford para analizarlos y redactar las conclusiones. Soy gran admiradora del trabajo sobre el cáncer de páncreas que ha publicado y me preguntaba si existiría la posibilidad de que continuara con mi investigación en su laboratorio de Harvard. Estaré encantada de hablarle más en detalle sobre mi proyecto en caso de que le interese. Un cordial saludo. Olive. Olive Smith, doctoranda, Departamento de Biología, Universidad de Stanford. Si Tom Benton, investigador oncológico sin igual, fuera a Stanford y le dedicara a Olive 10 minutos de su tiempo, podría convencerlo de que le ayudara con sus dificultades para seguir investigando. Bueno, a lo mejor. A Olive se le daba mucho mejor la investigación en sí que venderles lo que hacía a los demás. La comunicación científica y la oratoria en todas sus variantes era sin duda sus grandes debilidades, pero tenía la oportunidad de demostrarle a Benton lo prometedores que eran sus resultados. Podía enumerar los beneficios clínicos de su trabajo y explicar lo poco que necesitaba para convertir su proyecto en un éxito enorme. Lo único que necesitaba era una mesa tranquila en un rincón de su laboratorio, un par de centenares de ratones y acceso limitado a su microscopio electrónico de $20 millones. Benton ni siquiera se daría cuenta de que estaba allí. Olive se dirigió a la sala de descanso mientras escribía mentalmente un apasionado discurso sobre lo dispuesta que estaba en utilizar las instalaciones del laboratorio de Benton solo por la noche y a limitar el consumo de oxígeno a menos de 5 respiraciones por minuto. Se sirvió una taza de café pasado y cuando se dio vuelta se encontró con alguien con el ceño fruncido justo delante. Se sobresaltó tanto que casi se quemó. ¡Rayos! Se llevó la mano al pecho, respiró hondo y se aferró con más fuerza a su taza de Scooby-Doo. «Ann, me diste un susto de muerte». ¿Olive? Era una mala señal. Ann nunca la llamaría Olive. Nunca. Salvo que estuviera regañándola por morderse las uñas hasta sacarse sangre o por cenar gomitas de vitaminas. «Hola, ¿cómo te fue?» La otra noche. Maldita sea. ¿El fin de semana? El doctor Carson. Maldición, 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 maldición. ¿Qué pasa con él? Los vi juntos. Ah, ¿en serio? La sorpresa de Olive le sonó dolorosamente fingida incluso para ella misma. A lo mejor en la prepa le habría convenido apuntarse a teatro en lugar de practicar todos y cada uno de los deportes que ofrecían. Sí, aquí, en el departamento. ¡Ah, genial! Oh, vaya, no te vi, de lo contrario te habría saludado. Ann frunció el ceño. Ol, te vi con Carson. Tú sabes que te vi, y yo sé que tú sabes que te vi, porque desde entonces has estado evitándome. ¿Qué va? Ann le lanzó una de sus formidables miradas de... Déjate de pendejadas. Seguro que era la que utilizaba como presidenta del consejo estudiantil, como jefa de la Asociación de Mujeres Científicas de Stanford, como directora de divulgación de la Organización de Científicas Negras, Indígenas y de Color. No había lucha que Ann no fuera capaz de ganar. Era temible e indomable, y a Olive le encantaba ese rasgo suyo, aunque no en este momento. Llevas 2 días sin responderme ningún mensaje. Por lo general nos escribimos a cada hora. Era cierto, y varias veces Olive se pasó la taza de la mano izquierda, sin más motivo que el de ganar algo de tiempo. ¿He estado ocupada? ¿Ocupada? Ann enarcó la ceja.
ocupada besando a Carson. Eso no fue más que... Ana sintió, como si quisiera incitarla a terminar la frase. Cuando se hizo evidente que Olive no iba a ser capaz de hacerlo, su amiga continuó por ella. Eso no fue más, sin ánimo de ofender Ol, que el beso más raro que he visto en toda mi vida. Calma, mantén la calma. No lo sabe, no puede saberlo. Lo dudo, replicó Olive sin mucho convencimiento. Por ejemplo, el beso al revés de Spider-Man fue mucho más raro que... Ol, me dijiste que esa noche tenías una cita. No estarás saliendo con Carson, ¿verdad? Han contrajo la cara en una mueca de disgusto. Habría sido muy sencillo confesar la verdad. Desde que habían empezado el doctorado, tanto Anne como Liv habían hecho un montón de tonterías juntas y por separado. Aquella vez que Olive se dejó llevar por el pánico y besó a nada más y nada menos que a Adam Carson, podía convertirse en otra más, en una estupidez de la que se reirían durante sus noches semanales de cerveza y chucherías. ¿O no? Cabía la posibilidad de que, si Olive reconocía en ese momento que estaba mintiendo, Anne no volvería a confiar en ella, o de que nunca saliera con Jeremy, y de que por más que la idea de que su mejor amiga mantuviera una relación con su ex le diese unas poquitas ganas de vomitar, la situación era tan simple que resultaba deprimente. Olive estaba sola en el mundo. Llevaba mucho tiempo así, desde la prepa. Se había ejercitado para no convertirlo en un drama. Estaba convencida de que en el planeta había muchas más personas que estaban solas y se veían obligadas a escribir nombres y números de teléfono inventados en sus formularios de contacto de emergencia. Durante la universidad y la maestría, centrarse en la ciencia y en la investigación había sido su forma de lidiar con ello, así que simplemente había estado más preparada para el resto de su vida escondida en un laboratorio, con apenas un matraz y unas cuantas pipetas como fieles compañeros hasta... Anne. En cierto modo, había sido amor a primera vista. Primer día de la escuela de posgrado, orientación de la nueva camada de biología. Olive entró en la sala de conferencias, miró a su alrededor y ocupó el primer asiento libre que encontró, petrificada. Era la única mujer de la sala. Estaba prácticamente sola en un mar de hombres blancos que se habían puesto a charlar de barcos, de cualquiera que fuese el deporte que habían emitido en la televisión la noche anterior, y de las mejores rutas para ir en coche a los sitios. He cometido un error terrible, pensó. El tipo del baño se equivocaba. No tendría que haberme inscrito. No voy a encajar jamás. Y entonces, una chica con el pelo oscuro y rizado y una cara preciosa y redonda se dejó caer en la silla contigua a la suya y murmuró: Pues vaya que están en el compromiso con la inclusión en los programas STEM, ¿eh? Ese fue el momento en el que lo cambió todo. Podrían haber sido solo aliadas. Al ser las dos únicas alumnas que no eran hombres cis blancos en su curso, podrían haber encontrado consuelo la una en la otra cuando fuera necesario quejarse un poco e ignorarse el resto de las ocasiones. Olive tenía muchos amigos así, todos ellos, en realidad, conocidos circunstanciales en los que pensaba con cariño, pero no muy a menudo. Anne, sin embargo, había sido diferente desde el principio. Tal vez porque no tardaron en descubrir que a las dos les encantaba pasar la noche de los sábados comiendo comida basura y quedándose dormidas mientras veían series cómicas. Tal vez porque Anne había insistido en arrastrar a Olive a todos los grupos de apoyo para las mujeres STEM del campus, y los había dejado todos asombrados, dando siempre en el clavo con sus comentarios. Tal vez fuera que se había sincerado con Olive y le había explicado lo difícil que había resultado llegar hasta donde estaba, que cuando era pequeña, sus hermanos mayores se reían de ella y la llamaban matada por lo mucho que le gustaban las matemáticas a una edad en la que ser una matada se consideraba todo menos algo bueno, que en cierta ocasión, el primer día del semestre, un profesor de física le había preguntado si se había equivocado de clase, que, a pesar de que sus notas y su experiencia en investigación, incluso su orientador académico se había mostrado escéptico cuando Anne decidió cursar estudios STEM superiores. Olive, cuyo camino hacia la escuela de posgrado había sido duro, pero no tanto, se sintió desconcertada, luego enfurecida, y después absolutamente pasmada cuando comprendió que Anne había sido capaz de convertir toda aquella inseguridad en pura valentía. Y por alguna razón inimaginable,
A Anne también le parecía caer bien Olive. Cuando Olive no conseguía estallar el dinero de la beca hasta fin de mes, Anne compartía con ella su ramen instantáneo. Cuando Olive se le había estropeado la computadora sin tener copias de seguridad, Anne se había quedado despierta toda la noche con ella para ayudarla a reescribir su trabajo de cristalografía. Cuando Olive no tenía a dónde ir en vacaciones, Anne se llevaba a su amiga a casa, a Michigan, y dejaba que su numerosa familia le embutiera comida deliciosa mientras hablaban vietnamita a toda velocidad a su alrededor. Cuando Olive se había sentido demasiado tonta para seguir en el programa y se había planteado abandonarlo, Anne la había convencido de que no lo hiciera. El día que Olive conoció a Anne, en el momento en el que ésta puso los ojos en blanco por el tema de la inclusión, nació una amistad que le cambió la vida. Poco a poco habían empezado a incluir a Malcolm y convertirse en una especie de trío, pero Anne era su persona, su familia. A Olive ni siquiera se le habría ocurrido pensar que algo así fuera posible para alguien como ella. Anne rara vez pedía algo para sí misma, aunque eran amigas desde hacía más de 2 años. Olive jamás la había visto mostrar interés en salir con alguien, hasta Jeremy. Así que hizo acopio de fuerzas, sonrió y trató de mantener un tono razonablemente calmado al preguntarle: ¿por qué lo dices? Lo digo porque hablamos cada minuto de cada día, y nunca has mencionado a Carson. Esto va de que mi mejor amiga más íntima está saliendo con el profesor superestrella del departamento y por alguna razón yo no me he enterado. Conoces su reputación, ¿verdad? ¿Es algún tipo de broma? ¿Tienes un tumor cerebral? ¿Tengo yo un tumor cerebral? Eso era algo que pasaba siempre que Olive mentía. Acababa teniendo que decir aún más mentiras para cubrir la primera, algo que se le daba fatal, de modo que cada embuste era peor y menos convincente que el anterior. Era imposible que lograra engañar a Anne y era imposible que lograra engañar a nadie. Anne iba a enfadarse. Luego se enfadaría con Jeremy y después también con Malcolm, y al final Olive se quedaría sola por completo. La pena haría que dejara el doctorado, perdería la visa y su única fuente de ingresos. Se mudaría de nuevo a Canadá, donde nevaba a todas horas y la gente comía corazón de alce y... Hola. La voz profunda y tranquila provenía de algún lugar indefinido situado a las espaldas de Olive, pero no necesitó darse la vuelta para saber que se trataba de Carson. Al igual que tampoco necesitó volverse para saber que el peso vasto y cálido que la estabilizó de repente, una presión firme pero apenas perceptible aplicada en el centro de la parte baja de la espalda, era la mano de Carson, unos 5 centímetros más por encima de las nalgas. ¡Caramba!